Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción de lo que me transmite Diana Ankudinova con la canción El día que tú. Así que sin más, ya que fue tan pedida, vamos a ver qué nos transmite Diana Ankudinova, El día que tú. Allá vamos. Потеряла смысл календаря, проживаю снова дни сентября. En principio arranco con un pianito, es una placa, no vamos a tener el placer de poder ver cómo es la interpretación de la canción, pero sí vamos a poder escuchar los recursos vocales que ella está usando. Empezó como con un vocal fry, con una friturita que le dio mucho sentimiento a lo que está contando. Pareciera ser algo como de amor, ¿no? Tal vez guardé mi corazón para ti, es al menos lo que empezó a decir. Vamos a ver qué historia nos cuenta Diana. Yo ya la extrañaba por acá porque para mí es mi pequeñuela, es la artista más chiquitita que tenemos en el canal, que ahora está adolescente, pero de las que comenzamos a traer en el canal, por acá voy a dejar la reacción, fue la artista más chiquitita que tenemos en el canal que comenzó a cantar. Что со мной? Wow. Что со мной? Может, я всю жизнь тебя ждала, может, для тебя сердце берегла. Что со мной? Где покой? Bueno, está muy confundida y usa su voz grave, hermosa, engolada, que nos tiene acostumbrados, y está muy en el ¿qué me pasa? Está enamorada, me parece, y no sabe que lo está. Свои чувства мне сложно так понять. Я с тобой научилась летать. Otra fritureta. Летать, нежно утону в тебе, окутаю весной. Qué hermoso eso que hizo. No sé bien si fue en el tono porque, bueno, me olvidé en el transcurso del tiempo. Y después siguió con una frasecita con aire, dándole esa intencionalidad. Qué agudo que está llegando, cómo se está estirando, porque yo hace un tiempito que no la analizaba, que no escuchaba su canto. Sigue con esa voz que yo cada vez que escucho sus armónicos, yo escucho algunas letras en particular de Diana y escucho que suenan varias. Para mí es un abanico su voz, es algo único en el planeta y es una distinción total la voz de Diana, una maravilla. Está obviamente hablando de ahogarse en el amor, en la primavera, se siente asfixiada por el amor, pero es algo a su vez bueno aparentemente, ¿no? Ella siente que es algo bueno, pero se siente desorientada. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Es como una ola que la pasa por arriba. Entonces usa estos recursos de susurro, de voz de susurro, para contarnos esta historia que la toca íntimamente. Задыхаюсь от любви, накрыло все волной. Ты нежно дверь моей души открыл своим ключом. Agudísimo para ella, está estirando muchísimo su rango vocal, eso significa que estuvo en este tiempo, al menos desde la última vez que yo la escuché, estuvo trabajando mucho y sigue. Ella es incansable, es una gran trabajadora de su voz, porque desde chiquita, como dije, no solo está dotada por Dios y por la varita mágica, todos los ángeles que le han dotado esa voz hermosa, sino que ha trabajado mucho su voz para llegar donde está y tener esa voz tan especial y que uno dice, es Dianita, es Diana.
Pero siguió trabajando y no se quedó en sus graves, se estiró para los agudos, está haciendo un agudo que es prácticamente, que para mí de soprano, no tengo el piano como para verificar en qué notas está, pero de todas maneras no hace falta, llega al alma, no importa la nota. Con aire. Vibrato hermoso. Hermoso y también la melodía dramática que se escucha de fondo. Утопаю в море твоей любви. Больше нет преград, больше нет войны. Что со мной? Что со мной? Acá demuestra un buen trabajo de grabación. Obviamente no existen dos Dianas. Acá es un buen trabajo de grabación, de edición y demás, donde están haciendo dos voces. Está haciendo ella misma una Diana con una melodía y una Diana con una melodía más aguda, una más grave, una más aguda, notas amigas, donde de esa manera suena armonioso y parece que hubiesen dos voces. No es una voz sola, ella sola cantando y que con sus armónicas, no es lo que hablaba yo antes. No, acá hay dos voces cantando, que es por la magia de la grabación. Obviamente esto es una placa, es un disco grabado. Cuando lo haga en vivo esto no va a poder ser de esta manera. Va a tener que elegir una voz o la otra, o quizá haya alguien haciéndole el coro, que es muy factible y puede ser válido y va a quedar precioso igual. Пусть твоя улыбка подарит свет. Я хочу встречать лишь с тобой рассвет. Что со мной? Где покой? Свои чувства мне сложно так понять. Cuando va a los agudos, enseguida pone aire. Eso habla también de cuidarse un poco la voz, ¿no? De no dañarse. No es su zona de confort los agudos. Entonces, al usar un poquito de ese breathy voice, de esa voz con aire, se cuida también. Y suena tan bonito y tan íntimo. Y como lo que está contando es, por ejemplo, deja que tu sonrisa traiga luz. Quiero encontrarme solo contigo en el amanecer. ¿Qué me pasa? Me cuesta entender mis sentimientos, cuenta cosas íntimas de su corazón. Entonces está perfecto que utilice una voz de susurro. Queda muy precioso, muy precioso. Я с тобой научилась летать, летать. Cuidado ahí. Sigue siendo voz de pecho, ¿no? Voz mixta, está un poquito mezclada la voz. No sé bien si era el mismo del tono, yo no puedo en el acto, es la primera vez que escucho la canción, pero a lo que voy es, no era voz plena de cabeza, no había hecho un pasaje a voz de cabeza. Sin embargo, es agudo para Diana, es agudo. Нежно утону в тебе, окутаю весной, задыхаюсь от любви, накрыло все волной. Es que Diana tiene una voz con mucho sentimiento. Ella está contando una canción que en realidad es de amor, ¿no? Porque en realidad está contando que ella no se entiende, pero encontró el amor. No entiende lo que le pasa, pero entró el amor a su vida. Pero tiene una voz que es muy penosa. Tiene una voz que yo la siento de esa manera. Cada uno en lo personal puede sentirla de cualquier forma. Tiene una voz como penosa, quizá por los graves que utiliza y esos armónicos. Entonces uno enseguida está escuchando como, uy, ¿qué le pasa? Y más que dice, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y sentís como cierta, y quizá lo que le pase es bueno, es positivo, pero la voz de ella nos invita a pensar que quizá lo que le esté pasando no esté tan bueno, y en realidad me encantaría ver esta versión en vivo. Ты нежно дверь моей души.
en un agudo que nunca había escuchado en Diana. Лучший день, когда ты вошел в мой дом. Hermoso. Ay, qué dramático, qué de película. Me imagino corriendo así las parejas cuando vienen de un lado y del otro y se abrazan en medio. Re dramática la película, me dice. Oh. ¿Era Diana? ¿Era Diana? Oh my God. Dios mío, ese agudo, por Dios. Ese agudo es un super agudo. ¿Cómo llegó hasta ahí arriba? ¿Qué pasó? ¿Qué parte me perdí? ¿Cuántos capítulos de la historia de Diana me perdí? Por el amor de Dios. Ok, necesito ver esta canción en vivo. Necesito verla. Necesito observar cómo ejecuta ese agudo. ¡Wow! ¡Wow! Dianita. Porque estirar el rango vocal no es tan fácil. Es mucho el trabajo, señores. Y llegó un agudo tremendo, un súper agudo. ¡Wow! ¡Wow! Una maravilla. Нежно дверь моей души открыл своим ключом. День, когда ты вошел в мой дом. Melisma. A mí estas partes donde me encanta que haga los agudos, lo que pasa que donde ella tiene el poder es en los graves y la zona de confort de ella es en los graves y los graves son su poder. Cuando suena con ese poder a mí me pone piel de gallina y cuando va a los agudos obviamente se aligera la voz porque es así, la voz se aligera y es hermoso y es muy loable que haya llegado hasta allá y que... Pero a mí la piel de gallina me la pone cuando canta con su voz belting de pecho media y pone todo el forte. ¡Wow! Me eriza la piel. La voz de Diana es incomparable. Лучший день, когда ты вошел Quiero ver el в final. мой дом. El día que entraste a mi casa, el mejor día que entraste a mi casa, abriste suavemente la puerta de mi alma con tu llave el día que entraste a mi casa. Qué linda letra, qué linda composición, qué bien ejecutada, qué maravilla Diana, qué maravilla cómo has crecido. Yo recuerdo a la nenita que era así, que yo me morí de amor cuando vi y veo que creciste tanto, es una adolescente y estás tan preciosa, tan preciosa porque yo no es que te dejo de ver, yo siempre miro a todos, ojo, no es que dejo de ver. Lo que pasa que bueno, voy haciendo lo que pide la mayoría. Ahora me han pedido mucho que hiciera esta reacción, así que bueno, respondí a Diana. Síganme pidiendo, porque si no yo respondo lo que me pide la mayoría. Y bueno, es así, la mayoría gana. Entonces, si quieren de Diana, pidan más de Diana, me ponen la canción y yo respondo. Antes hacíamos mucho más a Diana y la verdad que a mí me encanta, tiene una voz muy particular, es hermosa la voz de Diana también. Como la de todos los artistas son únicos e incomparables, ¿eh? Yo nunca comparo un artista con otro porque regalan lo más bello que tienen, que es el arte de cantar, de interpretar y de contar historias. Son incomparables, nunca comparen uno con otro porque es algo que no está buena esa competencia, esa cosa, ay, este es mejor que aquel. Son rivalidades que no tienen sentido si están regalando lo más lindo que se tiene en el mundo, que es el arte.
Bueno, si te gustó la reacción, acordate de suscribirte. Hay un botoncito de suscripción. Le haces un tuki, es gratuito. Al lado tenés la campanita. Tilín, para que te avise cuando subo más contenido. Y en comentarios me puedes dejar todo lo que vos quieras decirme. El nombre de la canción, si te gustó, si no te gustó la reacción, lo que vos necesites, un corazoncito, un emoticón, lo que quieras. Todo ayuda para que crezca el canal. Pero lo más importante es que te suscribas. Así que bueno, les mando un saludo muy grande, que estén felices, saludables y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.